bueno, podría contar 20.000 situaciones concretas. Eso lo hizo la Fundación Eva Perón. Y luego fue adquiriendo una estructura. O sea, fue creando instituciones que se fueran ocupando de cada uno de estos temas. Por ejemplo, los hogares de tránsito para las muchachas que venían del interior, como había venido ella y la tuvo que pasar muy mal, donde pudieran alojarse, tener comida, tener tratamiento médico si lo necesitaban, hasta que consiguieran un trabajo y un día de mañana poder tener su propio lugar de residencia. Los hogares para los ancianos, no los geriátricos privados, hogares para los ancianos sostenidos por el Estado. Bueno, dije el hogar de tránsito, el hogar de la empleada, y además, algo que también lo va a desarrollar Marcela, como todo esto estaba acompañado con una transformación en el sistema sanitario a través del Ministerio de Ramón Carrillo, que quería llevar la salud a todos los rincones del país. Bueno, creó la Escuela de Enfermería. Marcela le va a hablar de eso. Bueno, la Escuela de Enfermería fue fundada en 1948 por Eva Perón, inspirada en la política sanitaria del doctor Ramón Carrillo, que lo que él quería, aparte de dar la ayuda sanitaria a la población, de crear un nuevo plan sanitario, también que esta creación de la escuela de enfermería permitiera que hubiera enfermeras que sostuvieran todo esta salud. Se llamaba la milicia sanitaria. Bueno, Evita, con estas inspiraciones a lo largo de la historia y su propia, los viajes, todo lo que ella estaba viendo, forma esta escuela que también, aparte de la salud, fue como una movilidad social para las mujeres que de 16 a 21 años podían estudiar en la escuela de enfermería. Muchas venían del interior, la escuela de enfermería estaba en la calle Paseo Colón, muchas venían del interior, tenían su propia habitación, aparte tenían una formación profesional completísima. Estudiaban anatomía, fisiología, obstetricia, puericultura, neurología, todo. Eran 3 años que tenían que cumplir. Al 4.º año, si querían, se recibían de especialistas, puede ser en hemoterapia, en oxigenoterapia, en lo que a ellas les gustara o tenían mayor habilidad. Ellas tenían, y otra cosa muy importante que también lo decía el ministro Carrillo, era que tenía que estar preparada la salud pública para los casos de emergencia nacional. Puede ser terremotos, inundaciones, incendios, cualquier catástrofe. Entonces, para eso también se necesitaban enfermeras. Las enfermeras tenían como estudio también saber manejar. Tenían 200 motos la fundación, porque ellas tenían que saber manejar o desenvolverse en emergencias. Aprendían a nadar. Tenían, por ejemplo, jeep. Había unos jeep blancos, que los jeep blancos estaban equipados con camilla, con y aparte, se me hizo una laguna, tenía carpas, camillas y botitines, estos jeeps blancos. Después también tenían ambulancias con 10 camas. Estas 10 camas tenían también un pequeño lugar, estas ambulancias, para hacer operaciones, para hacer transfusiones y para hacer oxigenoterapia. Imagínense ustedes todo este material en una emergencia, como que yo también lo tengo que decir, que en el sur estamos combatiendo los incendios con una pala, un poco más.
y las inundaciones últimas en Tucumán, todo lo que pasó, que lo vimos. Así que con este plan ellos querían sostener y cambiar la salud pública y asistencial. Las enfermeras no solo trabajaban en hospitales, sino también en todas las campañas. Y un datito de color también es que ellas tenían 3 uniformes, uno de faquina, uno de diario y el uniforme de gala, que era de color piqué celeste. Y tenían, porque ese era el color de la milicia sanitaria, tenían sombrero blanco y zapatos de tacones blancos. A partir de allí, después también en estas milicias sanitarias, miren hasta lo que tenían, perros amaestrados con botiquines de aluminio, como para en cuestiones de emergencia servía muchísimo. Bueno, o sea, para la defensa y para la salud pública. Estas enfermeras, hubo un caso que lo quería comentar, por ejemplo, ¿para qué la necesitaban? Se necesitaban muchos. En la provincia de Jujuy, cada 1000 niños morían 300. Entonces, era algo que no se podía explicar. Entonces, se envían también las enfermeras para hacer ese sostén de la población. También se enviaron enfermeras en Ecuador cuando hubo un terremoto. Bueno, pero llegaron a egresar 858 enfermeras y 430 hospitales, especialistas. Pero acá con el año 1955, cuando viene la Revolución Libertadora, todo esto se destruye. Fueron a las casas de las enfermeras, quemaron los uniformes, le quemaban los papeles, no funcionó más la fundación, la escuela de enfermería, entraron a los hospitales, robaban las vajillas, tiraron los papeles, robaban los tensiómetros, todos los aparatos que ustedes, como vieron, había muy bien completado en la fundación. Y otra cosa que se hacía, miren qué detalle, como las enfermeras cuando tenían clase, no había libros porque los profesores les daban las clases. Entonces, había taquígrafas que tomaban la clase y después los pasaban a un libro y se los daban a las enfermeras para que estudiaran de allí. O sea, un montón de acciones que, bueno, que se quisieron destruir. Pero estas escuelas de enfermería que estuvieron un tiempo sin funcionar, con el tiempo volvieron a prosperar. Y como no me olvides, volvieron a crecer. Y hoy tenemos escuelas de enfermería en todo el país, en todos los distritos, en todas las provincias. Tanto es así que nosotros en el 2017, el municipio tiene una escuela de enfermería con convenio con la unidad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahora llegamos, esto es lo mejor. Acá nos estamos llegando a nuestro distrito y queremos recordar en esta ocasión a Olga Olmos, nuestra enfermera. Olga Olmos, acá está la hija. Bueno, mientras llega la hija, que nos va a dar unas palabras, y vamos a mirar su imagen, Olga fue la enfermera del distrito que cuando estábamos juntos con Ezeiza, vacunó a todos los niños. Desde la escuela 1 se empezaba y se terminaba en las 5 de Pegazzini. Siempre vacunando, al pie de todas las campañas. Incluso vacunó a mis hijos y alcanzó a votar a mi nieta, que está acá presente, que ahora tiene 18 años. O sea, que fíjense toda la vida
de Olga trabajando, siempre con la misma abnegación, desinterés, amor hacia el otro. Así que por eso queríamos contar en este momento con el testimonio de Marcela, que es la hija, y para dar, bueno, que nos quiera decir todo lo que nosotros, una gran compañera, presente en todas las elecciones, presente en todo, y bueno, acá está la hija que nos va a decir unas palabras. Por eso me olvido de hablar, emoción yo también. Bueno, como no podía ser de otra manera, me llamo Marcela. Y la emociona al escuchar todo esto, me pone en piel porque es así. Recuerdo a mi mamá viniendo de Tucumán. Mi mamá está viva, obviamente, enferma, pero viva. Y le voy a hacer llegar todo esto con mucho amor. Seguramente acá está en un operativo en Jujuy o en Salta, vacunando, ayudando a la gente como sea, donde se necesitaba ayuda de todo tipo. Ahí estaba mi mamá, dándole de comer a los chicos, teníamos comedores. De hecho, 3 años atrás, todo era... Sí. Hacía todo eso, seguro a mí no me va a alcanzar la vida para hacer lo que hacía mi mamá por el otro. El mensaje. Hoy yo mirando fotos sin saber que iba a venir acá. Era... y es el otro como persona. Nunca nos olvidemos, por más que llevamos a un montón de cosas, de sueños, de trabajos, de empleos, de dedicación, el mensaje es el otro, el de al lado. No importa desde qué posición estemos, nunca nos olvidemos del otro, porque es lo que me enseñó mi mamá en este mensaje largo y que bueno, que tengo el orgullo de contar, porque aparte a todos salió una vacuna y vacunamos al perro, el gato, a vacunar, los chicos, y así lo hacía con orgullo. Yo a veces le decía, mami, otra vez, dejá, ya está jubilada y todo, hasta el tema del COVID. Entonces a mí me daba mucho, a veces ya está, cortale, ¿no? Pero seguían, encantaban, lo llevan el alma, lo lleva. Bueno, hay otras fotos, creo, no sé si hay, cuando se recibió. Marcela mostró una cuando ahí está. Esa es cuando ella se recibió de enfermera y que me hacía acordar todo eso. En el hospital, creo que era en el único hospital que había, de Lanús a Avellaneda, una cosa así, no me recuerdo. En Avellaneda, que era el Fiorito de Avellaneda, era la única escuela, sí, que había ahí. Bueno, estaba contentísima. Ella siempre trabajó con mucho ahínco, sobre todo por el otro. Todo lo que ella relató de la historia y de lo que nos une como peronista y legado, es eso, mi mamá es eso. Es eso y más, es lucha continua de todo lo que le pasó en la vida. Yo lo único que puedo aportar es mejorar de lo que su calidad de vida, bueno, estar con ella, obviamente, y bueno, darle este mensaje de reconocimiento para ella. Bueno, lo dejo a Marcela porque esto es largo. Y gracias. ¿No es cierto? Bueno, ¿continuamos? Bueno, Chicas, ay, hicieron llorar. Hola, bueno, simplemente para ir avanzando, ¿no? La fundación tuvo un alcance
fue como una superestructura, ¿no? Y bueno, ¿cómo se financiaba? Porque tenía muchos fondos. Recibía, sí, dinero del Estado, del gobierno peronista, pero también recibía contribuciones de las empresas que querían quedar bien con el gobierno también, vamos a decir la verdad. Pero sobre todo tenían descuentos de los salarios de los trabajadores, o sea, los sindicatos contribuían con la Fundación Eva Perón, porque los trabajadores tenían un bienestar asegurado por todos los beneficios que había otorgado el peronismo, las convenciones colectivas de trabajo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, todo eso que hasta hoy sigue, no sabemos hasta cuándo, hay cosas que ya no están, pero fueron incorporados durante ese gobierno. O sea que la clase trabajadora fue la principal protagonista de todos estos cambios. Bien, yo me voy a detener ahora, así le damos también posibilidad a que intervengan a los otros invitados. Me voy a detener en otro, digamos, en otro baluarte de la actividad de Eva Perón. Eva Perón decía que no podía haber una verdadera justicia social si el 50% de la población estaba excluida de los derechos, sobre todo de los derechos políticos. O sea, teníamos una ley, la ley Sáenz Peña, que aseguraba el voto individual, secreto, obligatorio también, para todos los varones. Por lo tanto, lo que acreditaba, o sea, el documento que permitía acercarse a las urnas para votar y con el cual se lo empadronaba, era la libreta de enrolamiento. O sea, todos los varones a partir de los 18 años tenían que inscribirse para hacer el servicio militar y entonces recibían la libreta de enrolamiento. Con ese documento se podían acercar a votar. Debe haber acá alguna persona de los mayores que deben haber votado con la libreta de enrolamiento, ¿no? Bien. En cambio, las mujeres tenían como único documento lo que se llamaba la fe de bautismo, que daba la parroquia o que podía dar el registro civil. También la Policía Federal podía dar una cédula de identidad, pero no, ni siquiera era obligatorio para todas. Bueno, Eva Perón va a insistir desde el comienzo, desde que se pone a trabajar en la fundación, a la cual convoca a las mujeres para que las ayuden, así como las enfermeras que se anotaban para hacer esos cursos y después poder dar esa ayuda social directa, ese acompañamiento a los enfermos, a los niños, a las mujeres. Bueno, las principales acompañantes fueron mujeres, justamente, asistentes sociales. Y ni bien, ya antes de hacer el viaje a Europa, ya a fines del 46, ella se ocupa de crear en cada territorio, en cada provincia, lo que se llamaron centros cívicos femeninos, en los cuales había reuniones y se les explicaba en qué consistía el proyecto del gobierno peronista, por qué había que defenderlo. Bueno, en esas mismas reuniones surgió la idea de apoyar entre todas la sanción del voto femenino. El voto femenino no fue absolutamente iniciativa de Evita o del gobierno peronista, si bien estaba incorporado al plan quinquenal, o sea, se iba a sancionar ese voto femenino, si se tenían mayorías en el Congreso. Pero ya hubo mujeres, muchas mujeres anteriores, que lo defendieron. Inclusive hubo provincias donde las mujeres votaron no para autoridades nacionales, pero sí para autoridades municipales y provinciales, por ejemplo San Juan o Santa Fe. Acá una compañera me la mencionó, a una de las pioneras en ese tema, que fue Lanteri, Julieta Lanteri. Otra fue la doctora Cecilia Grierson, Alicia Moro de Justo, Elvira Rawson también. Bien, pero como muchos de esos proyectos que salían generalmente de las filas del socialismo, del feminismo, no se convertían en leyes, porque no tenían las mayorías en el Congreso, las mayorías de hombres, de varones que consideraban, no se olviden que estábamos en una sociedad muy machista, donde se consideraba que la mujer era la reina, pero del hogar, que fuera del hogar todo lo tenían que resolver los varones.
Y si había una mujer que tenía que ocupar de sacar adelante una familia porque había tenido hijos con un hombre y el hombre la había dejado, encima era mancillada, era deshonrada, era considerada la escoria, como le había pasado a la mamá de Evita, ¿no? De manera que ella sostenía que la mujer tenía que poder votar, tenía no solamente poder votar, sino que debería ser elegida, o sea, tenía que haber candidatas mujeres para cubrir los cargos, sobre todo los cargos en el Poder Legislativo. Bueno, de todo ese trajinar surgieron movilizaciones. Acá hay un tema administrativo que quiero ser precisa y no irme por las ramas. El gobierno peronista hizo un censo nacional en 1947. Surge que había 8 millones de población masculina, de varones, y había 7.900.000 de mujeres. Con lo cual estamos hablando del 50% de la población, que no estaba reflejada en el voto. De manera que, si se decidía que las mujeres podían votar, había que hacer toda una movida que se va a hacer a partir del momento en que se sancione el voto femenino, y esa movida la va a hacer Evita, que no era tan fácil. La ley decía que las mujeres iban a gozar de los mismos derechos que los varones en materia electoral, y que a partir de ese momento iban a ser empadronadas y se les iba a dar ya no una libreta de enrolamiento, sino una libreta cívica, con la cual iban a poder votar. Pero había que convencerlas a las mujeres, porque vivían en familias, en matrimonios en que no estaba bien visto. ¿Cómo te vas a ir a votar? ¿Cómo te vas a meter en la política? Quiero ver si puedo hacerles notar. Lo guardé, espero que mis conocimientos digitales me lo permitan utilizarlo. Hay una especie de, hoy lo llamaríamos un video institucional. Es un, ¿dónde está? Ahora me perdí. Acá está. ¿Qué se pasa? Todavía la televisión no existía, a partir del 51 empieza a funcionar y en muy pocas casas. Entonces, ¿dónde se pasaba esto? En los noticieros o noticiarios, como se decía entonces, que se pasaban en el cine. Había un fragmento que se llamaba Sucesos Argentinos y ahí se pasaba la propaganda. Miren este video, a ver si se escucha bien, que se pasaba en Sucesos Argentinos. ¿Se escucha? No se escucha. No. Cuando lo probé se escuchaba. No está la ley. Hay que cumplirla. Señora, los derechos cívicos de la mujer se han luchado años. De diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, los derechos cívicos de la mujer se han luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero es necesario. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombres. No, esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender de la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no, esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotros hay mucha responsabilidad. Este es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria.
que eran famosos entonces, como Guillermo Battaglia, por ejemplo, que aparece ahí. O sea que también en esa época había actores que se comprometían políticamente. Supongo que les pagarían muy bien para hacer esos institucionales, pero también significaba un compromiso político. Bien, la cuestión es que en el año, en el año 1947, en el mes de septiembre de 1947, se sanciona la ley de voto femenino. Fíjense, algo que decía esta actriz, el personaje, decía, la mujer puede y debe votar. Esa fue la consigna que se enarboló como, digamos, la que encabezó la campaña para el voto femenino. Hay otro video más cortito donde la escuchamos a Eva, justamente cuando se recibe, espero encontrarlo, se me desparramaron los videos, porque cambié de máquina. Bueno, no importa, lo dejamos. Sí, pero eso lo tengo, sí.